Hola, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea guardando la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno es poder estar en una vez más y usted permitirnos llegar hacia sus hogares para poder conectarnos por medio de esta poderosa palabra de gracia de parte del Señor. Quiero invitarle, si es tan amable, que me acompañe en las Escrituras a leer Primera de Timoteo en su capítulo 4, verso 1 y los versos siguientes. Declara la misma. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto se enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas y ejercitándote para la piedad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Para nadie es un secreto que vivimos en días peligrosos sobre la faz de la tierra. El peligro más grande no es el que acecha por el hecho de vivir en momentos de gran conturbación mundial. La realidad es que uno de los mayores peligros que nos advierte la Escritura consiste en ser influenciados después de haber conocido la verdad del Señor por falsos sistemas y por todo lo que tiene que ver con un evangelio de mentira y de falsedad. La realidad de esta declaración, en primera mención, estaba dirigida a un joven ministro llamado Timoteo. Se cree que para los años 63 después de Cristo, Pablo escribe esta contundente declaración escritural para hablarle a alguien que se encontraba viviendo en un tiempo en donde la iglesia estaba siendo asediada por grandes desafíos en cuanto a lo que era su fe. El primero de ellos era la influencia del gnosticismo, aquel que influencia sobre todas las cosas en un estilo de vida espiritual sin un practicismo que evidencie que lo que habla del evangelio tenga una forma demostrativa de evidenciarlo en su estilo de vida. En pocas palabras, un evangelio totalmente aéreo y un evangelio totalmente enfocado en los aspectos espirituales, pero no demostrado con un estilo y calidad de vida que sea evidenciado por los frutos que produce el mismo. La segunda realidad por la que Pablo está hablando a Timoteo y a nosotros tiene que ver con un tema conocido, pero este tema es uno que evidencia un tiempo profético puntual que será una característica previa al tiempo del fin. Habla de la apostasía. Y aquí, al hablar de la apostasía, no se refiere a aquellos que no han conocido del Señor y no han creído en Él, sino que al hablar de apostasía se refiere a alguien que, creyendo en Dios, en algún momento comenzó a tener una desviación de su fe, comenzó a renegar de su fe y cayó en un posicionamiento de contradicción y de distorsión dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de fe y la palabra del Señor. Así que las Escrituras plantean de forma profética el resurgir de una gran apostasía en toda la tierra, señal inequívoca de la antesala del retorno glorioso de Cristo, conocido como la gran paruxia. Esta gran apostasía consiste en un abandono de la fe, en una resistencia y rebelión a todo orden de autoridad establecido por Dios.
no solo en el contexto del Evangelio. Romanos en su capítulo 13 habla de que toda autoridad ha sido establecida por Dios, de modo que a quien lo ha establecido por Dios resiste, acarrea condenación. Así que la apostasía es una abierta rebelión al Señor, hacia su iglesia, por una persona, por un sistema, por alguien que en algún momento haya conocido al Señor y luego se haya desviado y lo haya negado. Casi siempre lo hace usando un mecanismo de justificación basado en calumnias, falsas acusaciones y hasta en teoría de conspiración. Esta realidad en nuestro tiempo la vamos a ver evidenciada cual nunca antes. Apostatar es volver atrás. Apostatar es caer de una posición en la cual fuimos colocados juntamente con Cristo por medio de su gracia, y esta se puede manifestar de dos maneras, o de forma individual o de forma colectiva. Implica que quien opera en una condición de apostasía siempre tratará de arrastrar tras sí a otros para que de la misma forma apostaten de la fe, se desvíen siguiendo fábulas, siguiendo dogmas de hombre y a veces hasta teorías que buscan confabularse con un sistema que ya ha sido juzgado y se ha encontrado en el mismo falsedad. La realidad es que más que nunca la iglesia necesita operar en el discernimiento del Señor. Más que nunca la iglesia necesita establecerse en una posición que, como hemos hablado en otras ocasiones, cita una problemática similar, el cuadro que aquí encontramos, por ser tiempos contemporáneos a lo que Pablo tuvo que hablar en el año 52 después de Cristo, a lo que era la comunidad de Tesalónica. La comunidad de Tesalónica se encontraba ocupada por tres tipos de mentalidades o tres tipos de creyentes. Algunos de ellos habían emigrado del sistema judío, religioso. Otros eran parte de una comunidad que estaba allí y que se identificaba como la comunidad de Berea, y otros eran parte de lo que tenía que ver con la comunidad de los atenienses. Tres características tenían estas personas que diferenciaban el uno del otro, y siempre encontraba una especie de reacción ante la palabra de gracia que el mensaje apostólico estaba comunicando. La primera característica la tenían aquellos creyentes de Tesalónica, de los cuales muchos eran judíos que habían salido de un sistema religioso y tenían una tendencia y característica a resistir la palabra de Dios. Ellos se mostraban abiertamente opuestos, cerrados, de una forma que tenían una predisposición para con la palabra que continuamente Pablo trataba de diseminar con la ayuda de Timoteo y otros que estaban allí estableciendo la iglesia del Señor. Así que ellos tenían una abierta resistencia a la palabra, un continuo cuestionamiento, una especie de dureza de corazón ante la palabra que se les enseñaba. Lo segundo que encontramos es el cuadro de la iglesia representada por aquellos de Berea. Era la gente que recibía la palabra con gozo, recibía la palabra con un espíritu de humildad, con un entendimiento de la misma y con una actitud no de arrogancia, entendiendo que ya habían escuchado las cosas, sino que con una inocencia espiritual recibían la palabra como la leche no adulterada de la cual nosotros debemos de anhelar. Pero estos tenían características muy importantes. La primera de ellas es que toda la palabra que ellos recibían, ellos primero la discernían para poder entender la fuente de donde provenía y el fruto de quien la estaba comunicando. Lo segundo que encontramos es que esta gente tenía una característica, y es que ellos escudriñaban la palabra que recibían, porque todo lo que se hable de parte del Señor y todo mensajero del Señor
tiene que tener claro que el evangelio no se predica ni por vanagloria, ni por ganancias deshonestas, ni por competencia, ni tampoco se debe de enseñar basado en el pensamiento, ilusión o conspiración mental de quien está hablando, sino en el entendimiento que todo debe de estar fundamentado en el escrito, está en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de esta segunda realidad o grupo que representa una mentalidad en el tiempo presente, a aquella gente se le llamó los bereanos o la gente de Berea. Ellos escudriñaban la palabra, recibían la palabra y trataban de entenderla y aplicarla a su vida. Y el tercer grupo de personas es aquellos que eran atenienses, con una influencia en la sabiduría griega, y estos eran bastante religiosos, por lo tanto recibían la palabra desde una plataforma religiosa almática y reaccionaban según el panorama de su momento. Este tercer grupo, quiero aquí detenerme para hacer énfasis en una realidad que vivimos en el tiempo actual. Quiero explicar lo siguiente: la palabra de Dios es tan eterna como Dios mismo. El Evangelio según Juan en su capítulo 1, en sus primeros versos, declara que en el principio era el verbo era Dios, el verbo tomó forma, habitó, se hizo carne, fue encarnado, anduvo entre nosotros y se convirtió en el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad, para que de su plenitud tomáramos todo gracia sobre gracia. La palabra de Dios es eterna como Dios mismo. Y esta palabra de la cual estamos hablando, esta palabra que imparte vida a nosotros, no puede ser secuestrada bajo un pensamiento humanista, bajo una teoría de conspiración, ni debe de ser aplicada a lo que haya en el pensamiento de un hombre o de una mujer, del cual quiera encapsular a un concepto dispensacional lo que es la eterna palabra de gracia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Y todo lo que distorsiona el orden de la palabra de Dios, y todo lo que tuerce la palabra de Dios, y todo lo que viene para desviarnos de su palabra, es una especie de atentado contra la fe, y todo lo que nos desvía de la fe se convierte en algo que la Biblia identifica como apostasía, la negación y desviación de la fe y del enfoque que debemos de tener en Cristo y en la palabra del Señor. Así que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y la realidad que plantea la Escritura es que siempre que enfrentemos nuevos retos y desafíos, siempre necesitaremos un mayor incremento en cuanto a la fe en nuestra vida. A mayores retos y mayores desafíos, mayor la medida de fe que debe de operar en cada uno de nosotros. Y esa medida de fe se va incrementando a medida que conocemos la palabra de Dios, porque vuelvo y reitero, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Así que la realidad es que las demandas de Dios a nosotros es una fe creciente, una demanda de que esta fe creciente sea evidenciada y sea puesta en práctica en nuestro estilo de vida. De ahí es que viene la practicidad del Evangelio. Y la practicidad del Evangelio busca no solamente que nuestras vidas estén llenas de conocimiento bíblico teórico, sino que haya una aplicación del mismo a la realidad de nuestra existencia. No me digas cuánto sabes, sino dime cuánto vives de aquello que sabes y dices que has conocido. Ahora más que nunca creo que la iglesia entra en una etapa y en un rol importante, porque así como vivimos tiempos peligrosos de gran apostasía, vivimos tiempos importantes donde se está poniendo una demanda en nuestra fe y donde se está demandando que vivamos la realidad del Evangelio del cual hemos predicado y en el cual hemos creído. Este Evangelio no es solamente para hablarlo en grandes eventos. Este Evangelio no es para extraer mensajes y comunicarlos de una manera en donde podamos tener algo importante o relevante que decir en un culto dominical. Este Evangelio tiene en sí mismo
una impresión que se traduce a un estilo de vida, una conducta, una cultura que modela y evidencia la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, este evangelio tiene una practicidad, y esa practicidad se evidencia en el diario comportamiento. En la forma en que hablo, en que pienso y en que actúo, puedo evidenciar cuál es el evangelio que me influencia y cuál es la realidad de lo que la palabra ha transformado de manera interior en mi vida y que ahora puede ser dada a conocer y evidenciada por fuera. La practicidad de este evangelio demanda un modelo que nos lleve a expresar el carácter, la naturaleza y la vida del Cristo que nos habita. Por lo tanto, la fe en el Hijo de Dios se enfoca en Cristo. Nos hace dependientes del Padre y nos afirma en la identidad de hijos. Puedo repetir esto una vez más. Una fe tradicional e histórica es de fácil variación, de fácil movilidad. Por lo tanto, si un creyente solamente conoce del Señor, pero está posicionado en una fe tradicional, heredada de sus padres, pero no con un fundamento genuino, una fe fingida y no genuina, puede producir que en un momento de adversidad usted se ha desplazado de la posición de fe en la que ha creído o en la que ha estado fundamentado, porque la tradición no puede sostener a alguien con expectativa de mantenerse firme en Cristo, porque los sistemas religiosos no pueden sostener a nadie. Pero una fe genuina, fundamentada en Cristo el Hijo del Dios viviente y afirmada por medio de la palabra de gracia y de un evangelio sin contaminar, que contiene la pureza y la inocencia de presentar a Cristo como el punto central de atracción, como el centro de toda necesidad que el hombre necesite suplir, valga la redundancia. Cristo debe de convertirse en el enfoque de nuestra fe. Todo lo que de allí se desvía, todo lo que se mantiene de manera periférica enfocado en otras cosas, tarde o temprano tendrá una deficiencia y una carencia en el enfoque eterno que Dios está demandando de nuestra vida. Creo que hoy más que nunca nuestra fe está siendo probada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe en el Hijo de Dios es lo que nos conecta con el Padre. La realidad es que nadie se pierde si primero no se desconecta. Y la desconexión comienza por medio de la distorsión, del desenfoque de los asuntos relevantes y eternos que nos comunica la palabra de su gracia. He notado que en nuestros días hay una tendencia en el evangelio de muchos creyentes que han conocido esta verdad presente y han caminado en la verdad. Es sumamente decepcionante que después de tanta enseñanza, tanta palabra, tanta afirmación de vuelta al evangelio de Jesucristo y a la palabra de su gracia, todavía haya personas que estén dejándose guiar por fábulas, por conspiraciones y por asuntos pasajeros de esta tierra. Vivimos días sumamente peligrosos, días donde acontecimientos mundiales están sucediendo, días donde señales y cumplimientos proféticos se están viviendo. Pero una de las que más debe llamar nuestra atención es la gran apostasía y la iniquidad que vivimos en estos días. Así que acá, cuando hablamos de apostatar de la fe, estoy hablando de desviarnos de la fe por seguir asuntos periféricos, asuntos no tan relevantes y perder de vista el enfoque en aquello que debe de estar nuestra mirada, que es el eterno propósito de Dios. Y al mirar el propósito, tendremos un enfoque en la máxima expresión del eterno propósito de Dios, que es Cristo. Así que la realidad es que cuando hablamos de una fe que está siendo probada en tiempos peligrosos, tiempos de gran apostasía, nuestra fe no debe de estar enfocada ni fundamentada en eventos pasajeros, en asuntos que acontecen en el tiempo,
en aspectos que aún la Biblia habla de ellos que se deben de cumplir y que a nosotros no nos debe de llevar de sorpresa el cumplimiento de los mismos. Más bien, al ver que estos se cumplen, nuestra fe debe de ser afirmada. Nuestra identidad como hijos debe de ser mucho más definida por causa de que estamos siendo partícipes de un momento en donde la Escritura nos advirtió y nos avisó lo que había de venir, pero a la misma vez también la Escritura afirma que en este momento, como hijos de Dios, nuestra identidad debe de estar más firme y arraigada que nunca en el entendimiento de quién somos nosotros en Cristo Jesús. Esta fe es mucho más preciosa que el oro. Esta fe es aquella que sin ella es imposible agradar a Dios. Esta fe es santísima, porque no fue el invento de un hombre, sino Dios mismo decidió que por medio de la fe pudiéramos tener comunión con Él, creer sin haber visto. Por lo tanto, esta fe que es mucho más preciosa que el oro, esta fe que es santísima y esta fe que es aquella que nos sostiene con el enfoque correcto, viendo al invisible y poniendo la mirada en lo que no se puede ver, esta fe está siendo probada. Pero la mayor prueba de nuestra fe no es el hecho de vivir en tiempos donde hay tantos acontecimientos que se están cumpliendo y que están previamente anunciados en las Escrituras. La mayor prueba de nuestra fe es poder resistir con firmeza un tiempo de gran apostasía, donde hay una gran distorsión del Evangelio por la motivación de aquellos que, buscando ganancias deshonestas, competencia, vanagloria y atender a visiones personales fuera de la visión del propósito eterno de Dios, que es Cristo, han optado por transar la palabra de gracia para buscar la aprobación de los hombres y para traer y arrastrar tras sí multitudes, haciendo proselitismo y tratando de congraciarse por medio de transar la verdad del Evangelio. Cuando hablamos de este tiempo peligroso, estamos hablando de que el riesgo que cae todo creyente que es víctima de una distorsión y un desenfoque en la fe en Cristo es una especie de desconexión y una pérdida de comunión, no solamente para con Dios, sino también para con nuestros hermanos. Creo que la religión ha hecho más daño en el transcurso de la historia y del tiempo que las mismas pandemias que hemos presenciado en la tierra. Las pandemias crean dolor y destrozo, y Dios nos libre de no ser sensibles ante las realidades que deja a su paso en la tierra. Pero cuando usted mira las cifras de las personas que han muerto por causa de pandemias y de enfermedades en la tierra, se puede dar cuenta que en relación a lo que tiene que ver con el daño de la muerte eterna, la muerte espiritual y el destrozo que ha causado en la historia y en el tiempo, 2000 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo, la religión, trayendo personas de un lado para el otro, sin entendimiento, víctimas de un sistema y víctimas del temor que genera un evangelio que busca manipular conciencias no liberadas con expectativa de juicio. Tenemos que entender que la religión es sumamente peligrosa y letal, porque no mata tu cuerpo físico, sino tu alma, y desconecta tu espíritu del eterno propósito de Dios y comunión que debemos de tener con el Padre en Cristo Jesús. La apostasía es una especie de antesala de la herejía, la cual es muy peligrosa porque saca de contexto las Escrituras. Y en Apocalipsis se revelan algunas prácticas religiosas, de las cuales voy a mencionar 4. La primera se llama el gnosticismo. La segunda se llama el judaísmo. La tercera se le llamó la doctrina de los nicolaitas. Y la tercera de Jezabel. La realidad es que ante muchos de otros falsos moveres, corrientes como esta, que fueron empleadas con astucia para inducir artimañas del error, de las cuales hoy también somos influenciados en nuestra realidad actual,
en su mayoría niegan el eminente retorno de Cristo a la tierra. Pero otras lo que hacen es que distorsionan este acontecimiento majestuoso del cual creemos, porque creemos y expectamos que el mismo que ascendió a los cielos después de la resurrección volverá también como Rey y vendrá para el cumplimiento de lo que ha prometido, que retornará por una iglesia gloriosa, pura, sin mancha y sin arruga. Y el Espíritu y la iglesia decimos: sí, ven, Señor Jesús. Así que estas realidades de apostasía y herejía niegan el retorno de Cristo a la tierra, lo resisten, y otras lo que hacen es que distorsionan el encuentro glorioso que tendremos con Cristo, ya sea que hayamos dormido o seamos transformados con Él, tratando de enfatizar asuntos periféricos que no tienen nada que ver con un evento tan glorioso. Este no es un evangelio de vacunas. Este no es un evangelio para estar enfocados en chip, en marcas, en asuntos de acontecimientos de guerras y rumores de guerra. Todo eso son detalles periféricos, señales que vendrán previamente dentro de un sistema humanista, dentro de una gran coalición que se llevará en la tierra ecuménica para tratar de distorsionar la verdad del evangelio de Jesucristo. Pero nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo, es mucho más precioso que asuntos temporales y periféricos, de manera que las señales que deben de seguirnos a nosotros y no nosotros a las señales están más determinadas y enfocadas en la expresión del poder de Dios en nuestra vida, que en vivir temblorosos, asustados y en un pánico e histeria colectiva por los aspectos que están sucediendo alrededor de la tierra, y no por el enfoque en el eterno propósito de Dios y la cercanía que tenemos en cuanto a nuestra redención. Cuando hablamos de oír la palabra de Dios, esta debe de estar enfocada en oírla con un discernimiento espiritual, con un oído crítico ante separar lo que es la verdad de la mentira y poder discernir con un espíritu inocente que esa palabra provenga de parte del Señor. Para ello tiene que ir acompañado de fe, que es la fuente principal para poder alimentarnos como hijos de Dios, al oír la palabra de su gracia y afirmarnos en la fe de su amado Hijo. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Cristo, produce que cuando somos expuestos a la palabra de su gracia, esta produce la medida de Cristo en nosotros. Por eso la simiente de Dios se coloca en el espíritu del ser humano. Usted no puede colocar la simiente, la semilla de la palabra de Dios en carne y sangre y no puede colocarla de manera almática en la vida de las personas. Este evangelio no debe de quedar solo en conocimiento teórico, en expectativa de juicio, en temores infundidos. Este evangelio debe de afirmar nuestras vidas en la fe en el Hijo de Dios. Debe de crear en nosotros un cada día más profundo sentir de convicción y una seguridad eterna por la cual tenemos paz y tenemos gozo, de que no nos acercamos avergonzados de su venida, sino que nos sentimos confiados de que nuestro Señor retornará, pero nos encontrará velando en la posición correcta, como una iglesia entendida en los tiempos, que ha sido posicionada de forma que es el Hijo corporativo y maduro en la tierra, y que no opera en el individualismo ni en las ilusiones mentales de acondicionar un evangelio a nuestro gusto, a nuestra preferencia, sino un evangelio que es conforme al eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. A usted que me está viendo y que sabe que vivimos en días sumamente complejos en la tierra, donde estamos expuestos a tantas voces, a tantos ecos y sonidos distorsionados, le exhorto a volver a enfocarnos en escuchar la voz de Dios. Aquella que se distingue entre muchas voces, aquella que nace de la expresión de su palabra,
por medio de aquellos que anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Que ninguna corriente extraña, que ningún estratagema de hombre, que ningún dogma, que ninguna posición que tenga que ver con aspectos dispensacionalistas nos mueva de nuestra forma de pensar, y que entendamos que Cristo retornará a la tierra. Él cumplirá lo que ha dicho, y nosotros hemos de recibir este evento glorioso y encontrarnos con nuestro Señor y ser transformados, no sin antes haber expresado la naturaleza de hijos de Dios y la gloria que la tierra misma gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la tierra. Es el tiempo donde su iglesia debe enfocarse cual nunca antes en el Señor, en su eterno propósito, y dejar de vivir el pánico colectivo de estar solamente enfocados de forma excesiva en acontecimientos proféticos y temporales, porque todo esto no debe de sorprendernos, sino más bien de confirmar y afirmar la fe que ya nos ha sido otorgada por medio de la palabra de su gracia. Que como iglesia hoy estemos más firmes en el propósito, enfocados y afirmados más que nunca en la identidad de hijos que nos gobierna, para que en tiempos peligrosos de gran apostasía no tengamos que deslizarnos, ni retroceder, ni desconectarnos de la palabra de su gracia, sino más bien estar confiados en el Evangelio de Jesucristo, en la vida del Hijo de Dios, en esta fe que es mucho más preciosa que el oro, y expectantes del retorno triunfal de nuestro Señor, tal y como Él lo ha prometido. Es mi oración que, así como Pablo advirtió a Timoteo y nos advierte a nosotros, podamos tener entendimiento e identidad clara en días malos, para que habiendo pasado, entonces podamos estar firmes y tener la posición correcta para el encuentro que sucederá en aquel gran día. Oro por el entendimiento de una iglesia madura que se levanta y que discierne el tiempo, pero también las intenciones de quienes comunican el mensaje del Evangelio. Oro por una iglesia madura que no se dejen mover por fábulas, teorías de conspiración, ni aspectos periféricos que vienen para manipular con pánico y preocupación a muchos que probablemente están débiles en la fe. Oro por una iglesia madura que levantará su cabeza y entenderá la palabra que dice: erguíos, levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cada vez más cerca. Que Dios y la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y afirmarnos y darnos herencia entre los santificados, cada día pueda afirmar y fortalecer más nuestra vida en el entendimiento de su eterno propósito, para que firmes y sin fluctuar podamos cada vez estar más enfocados en Cristo y en el eterno propósito de Dios que gobierna nuestras vidas. Que la palabra de su gracia pueda morar en abundancia en cada uno de nosotros y podamos mantener firmes nuestro enfoque y fe en Cristo Jesús. Quisiera hoy orar por usted. Quisiera hoy orar conforme a esta palabra de gracia que he compartido. Primeramente oro por cada uno de los que están al alcance de la misma. Y luego entonces por aquellos que todavía no conocen del Señor y que necesitan entregar su corazón y reconocerle a Él como el único y suficiente Salvador. Ahí donde estás, te pido por favor, incline su rostro y ore conmigo. Señor Jesús, en este día donde tu palabra ha sido enseñada e impartida en nuestra vida, nosotros oramos en el entendimiento de que nos ha tocado vivir días y tiempos peligrosos sobre la faz de la tierra. Oramos, Señor, para que en medio de un ambiente de gran apostasía y desviación de la fe, nos permitas estar firmes y enfocados
en la palabra de tu gracia, en el eterno propósito y en el poder de la vida indestructible de Cristo. Que cada día que pase, al ver cosas y acontecimientos suceder, en vez de menguar, en vez de preocuparnos y asustarnos, podamos evidenciar la madurez que como hijos tú nos has otorgado y estemos firmes más que nunca en el propósito de nuestra existencia y en el galardón que nos espera a aquellos que podamos perseverar hasta el fin. Tu palabra declara que tú nos guardarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Y hoy necesitamos más que nunca ser guardados en el depósito de nuestra fe y vivir un evangelio que exprese la practicidad de una vida que evidencie el carácter y la vida de Cristo. Hoy nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia y somos afirmados por medio de esta verdad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y si usted no conoce al Señor como el único y suficiente Salvador de su vida, hoy yo quiero invitarle a que donde estás, hagas esta oración conmigo. Y donde te encuentras le digas: Señor Jesús, en ese día reconozco que te necesito. Por lo tanto te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Creo que Dios le levantó de entre los muertos y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Quiero decirte que has hecho la mejor decisión que alguien puede hacer en su vida. Y de esta forma, hoy nos despedimos agradeciendo la oportunidad que nos concede de llegar a sus hogares por medio de esta transmisión cada semana, diciéndole que por favor, si se ama y ama a los suyos, quédate en casa, porque le queremos volver a ver. Un fuerte abrazo y que el Señor siga añadiendo favor a su vida y este sea un día maravilloso en la presencia de Él. Paz y gracia en Cristo Jesús.